Bienvenidos a la clase de Ven Sígueme de este domingo. En la clase de este domingo vamos a hablar acerca de Tercera Nefi de los capítulos del 1 al 7 y el tema es Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Como primer punto tenemos la conversión es un proceso que requiere un esfuerzo diligente. Acá mi esposo colocó una tablita en donde se divide en creencias y acciones que debilitan la conversión y las que fortalecen. Primero vamos a hablar de las que debilitan. Y acá puso en las escrituras donde se encuentran estos puntos que para que ustedes lo puedan leer más adelante y poder sacar sus propias conclusiones. El primer punto dice no creer las palabras de los profetas y burlarse de las personas rectas. Recordemos que en las escrituras se mencionan siempre que los profetas siempre tuvieron problemas con las personas, siempre se burlaban, decían que estaban locos, les pegaban y los golpeaban. Y estas son cosas que debilitan la conversión. El segundo es imaginaciones vanas en su corazón, que en su corazón siempre decían que lo malo era lo mejor, lo más fácil. Siempre recordemos que cuando nosotros creemos en algo que fervientemente, nadie nos va a sacar de esa mentalidad. Entonces era muy difícil que las personas cambiaran su forma de pensar en que lo malo era lo bueno. Llenarse de orgullo a raíz de sus posesiones. Sabemos que las personas cuando más tienen es cuando más se olvidan de nuestro Padre Celestial. No todas, pero la mayoría de las personas cuando tienen lo que ya necesitan y no necesitan nada más, dicen, bueno, yo ya tengo todo, no necesito de la gente, no necesito de nadie porque yo soy poderoso, yo soy grande y puedo tener todas las cosas, así que no necesito de nadie. Recordemos que llegar al orgullo es sumamente fácil cuando Dios nos da la oportunidad de tener las cosas que le pedimos. Recordemos que podemos doblar las rodillas y pedirle a Diosito, por favor, dame este trabajo que yo lo necesito y tratamos la manera de portarnos bien y todo, pero cuando lo tenemos, puede ser que algunas veces nos digamos, ah, lo logré solito yo, con mis méritos, con mis estudios, y nos olvidamos que todas las cosas que tenemos son gracias a nuestro Padre Celestial. Nunca debemos olvidar de que gracias a Él es que tenemos todas las cosas que nosotros necesitamos y aún más de lo que necesitamos, porque a veces tenemos cosas que no son de suma importancia. La segunda columna hablamos de las creencias y acciones que fortalecen la conversión. Y acá están en los versículos del 5 a 6, donde sacó mi esposo esta frase que dice fortalecen la conversión. Tener fe en las palabras de los profetas y orar para pedir ayuda. Recordemos de que antes los profetas decían que iba a venir un Mesías y tantas señales que podemos leer en estos capítulos en donde decía que no se iba a oscurecer. Y con mi esposo siempre hablamos y decimos, si alguien aquí ahorita nos dijera, mire, en una semana no va a oscurecer y van a ser alguien que va a ser importante, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? A veces no nos ponemos en el lugar de las personas de la antigüedad y decir cómo saben eso, quién se los dijo, por qué, cómo, tantas preguntas que pudieran haber surgido, mas ellos tuvieron fe y creyeron en las palabras de los profetas. No todos, como mencionábamos antes, que hubieron personas que se burlaban y trataban de hacerles daño, pero Dios siempre los defendió, los protegió, los alejó de esa gente. Vieron muchos que murieron, pero vieron muchos también de que fueron protegidos por nuestro Padre Celestial porque estaban haciendo lo que Él les pedía. Luego dice no dejarse llevar por el temor a los demás. Y acá está hablando de la Coneo. Recordemos que hubo muchas guerras en esos años y hubo una vez en que Gideani le mandó una carta a Laconeo diciendo de que él lo iba a vencer en la guerra, que lo iba a matar y que iba a lograr su cometido. Pero vino Laconeo y él no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él oró a nuestro Padre Celestial y le pidió que por favor le ayudara a vencer a esas personas malas que estaban haciendo tanto daño a las personas
tanto que creían a las que no creían. Entonces, nuestro Padre Celestial le concedió eso a Laconeo, le dio esa confianza y sabía que él iba a ganar la guerra. Y él estuvo tan agradecido con nuestro Padre Celestial, él sabía que él los iba a ayudar, que los iba a librar de las manos de esta gente mala y por eso sintió agradecimiento con nuestro Padre Celestial. Luego, confiar en las promesas del Señor. Recordemos que nuestro Padre Celestial, Él nos promete de que si nosotros somos obedientes, Él va a estar con nosotros, Él nos va a ayudar, vamos a regresar a su presencia, no nos va a decir, miren, es fácil, vénganse para acá, todo va a estar en color de rosa, no. Sabemos que tenemos pruebas y aflicciones, pero eso lo hace para que nosotros nos vayamos fortaleciendo en el camino. Recordemos de que para que el carbón se convierta en un diamante bonito y perfecto requiere de mucha presión, de mucho tiempo bajo una constante presión y poco a poco es que se va formando el diamante. Entonces, y tiene que pasar por muchos procesos, podríamos decirlo, dolorosos o largos. Y nosotros somos como eso, ¿verdad? Somos carboncitos que queremos ser unos diamantes, entonces necesitamos de constante preparación y nuestro Padre Celestial, Él nos ayuda a que nosotros podamos seguir progresando en esta vida. Y abajo hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos mantener fuerte nuestra conversión a pesar de la oposición? Y pues acá, como lo hemos dicho, ¿verdad? No es fácil mantenernos fuertes en el Evangelio, porque sabemos que hay muchas cosas malas que nos rodean y nos tratan de caer, de hacer caer y de ya no hacer lo bueno. Pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial, saber que Él nos ama y quiere que nosotros regresemos con Él. Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Entonces debemos que confiar, tener fe y hacer siempre lo que Él nos pida a pesar de que no es fácil. Así como indica mi esposa, el hacer lo que no es fácil, menciona en estas escrituras, en los versículos 27 al 30, acerca de una nueva generación. Y esta nueva generación se refiere tanto a nefitas como lamanitas que no pudieron resistirse a la iniquidad que los rodeaba con respecto a los ladrones de Gadiantón. Entonces, hay una cita del elder Valery Cordón, que es de mayo del 2017, que menciona de tres maneras en las cuales nosotros hoy en día podemos ayudar a las nuevas generaciones a permanecer fieles en el Evangelio. La primera es ser más diligentes y atentos en el hogar. Muchas veces cometemos el error de que estamos con nuestros hijos físicamente, pero nuestra mente está pensando en problemas, en situaciones, o tal vez cometemos el gravísimo error de estar viendo el teléfono, ¿verdad? Que es tan famoso. Nuestros hijos están salta, salta, brinca y brinca, o de repente estamos cada quien en su teléfono, entonces pareciera que no estamos ahí. El segundo punto es un fuerte modelo en el hogar que representa que vivamos el evangelio en nuestros hogares. ¿Y qué representa esto? El hacer la noche de hogar todos los días, el orar como familia, leer las escrituras. Ya sabemos cuáles son las cosas, pero muchas veces las pasamos por alto porque decimos, con que estemos juntos es suficiente, y no lo es. Por último, las tradiciones. Tradiciones que ahorita tal vez por la situación en la cual estamos viviendo no se puedan dar, y de paso aprovechando la fecha que estamos prontos a celebrar la independencia aquí en Guatemala. Sabemos que hay algunos hermanos que nos escuchan de Honduras y les mandamos un saludo afectuoso también, hermanos de otros países. Todos los de Centroamérica estamos celebrando nuestra independencia y estamos tan acostumbrados a hacer reuniones al menos aquí en Guatemala, las antorchas. Y así como este tipo de tradiciones, pensemos y analicemos cuáles son las tradiciones que tenemos en nuestro hogar. Por ejemplo, en nuestra casa con mi esposa y mi hijo tenemos la tradición de que siempre cuando vamos a comer hacemos la oración agarrados de la mano. A cualquiera le parecerá algo sencillo, pero tiene mucho significado para nosotros. Entonces, pensemos que son esas tradiciones que hacen que fortalezcan de la fe de los jóvenes. Recordemos que es la edad idílica en la cual Satanás se empieza a atacar, porque empiezan a despertar, existe ese espíritu de rebeldía que creen que todo lo pueden los jovencitos. Entonces ahí es cuando Satanás dice, este es material
fácil para moldearlo. Y entonces pensemos y analicemos qué fue lo que hicieron que estos jovencitos de los lamanitas y los nefitas no pudieron resistir esa tentación. Aparte, en el siguiente enunciado tenemos acerca de cómo el Señor cumple todas sus palabras y miramos ahí en las imágenes de cuando Nefis se preocupa porque los incrédulos dictan una fecha para la cual van a venir y matar a todos los que creyeron en las palabras de Samuel. Y entonces, pensemos y analicemos cómo se sintió esa gente, ¿verdad? O sea, obviamente tenían su fe, pero la cosa se miraba cuesta arriba cuando veían que venía el día y le dijeron, bueno, muchachos, si no es mañana, te va a ir feo. Y entonces, no sé, me pongo a pensar yo cómo se cruza este tema del fe con la fe que tenían contra el temor. Analicémoslo y pensémoslo en nuestras casas. ¿Qué circunstancias similares podríamos afrontar en la actualidad? Para que lo piensen y lo mediten en su corazón. Personalmente pienso en situaciones similares cuando se nos ridiculiza por nuestros pensamientos que ellos dicen retrógrados, que no son progresistas, que no son liberales o que somos muy recatados. Tal vez no se nos va a amenazar de muerte, pero hasta cierto punto nos sentimos preocupados porque vemos que hay gente que hace las cosas mal y aún así le va mejor que nosotros, ¿verdad? Y por último, ¿qué aprendemos en Tercer Nefi en el capítulo 1 de los versículos 8 a 21 y 5 al 1 al 3? Cuanto al Señor y sus promesas, Él siempre las va a cumplir porque es Dios y es perfecto y nunca va a fallar. Entonces, pensemos y meditemos de que el Señor hace sus promesas porque sabe que las va a cumplir. No en el momento del cual nosotros queremos, sino que Él considera prudente. Después, en este enunciado vemos acerca de lo que es ser discípulo de Cristo y me encanta cómo Mormón se autonombra un discípulo de Cristo y ahí están varios versículos para que ustedes puedan poner pausa al video y que puedan leerlo y que puedan pensar qué es lo que representa ser un discípulo de Cristo. ¿Cuáles son las cualidades? Podríamos hacer una lista como familia de qué es lo que pensamos, cuáles son tal vez las más importantes, pero menciona acerca de las acciones de que debemos de hacer como discípulos de Cristo. Yo lo resumiría en actuar como Él actuaría, pensar como Él pensaría y decir las cosas que Él diría. Y ahí nos damos cuenta de que nos falta muchísimo para ser nombrados realmente como discípulos de Cristo. Porque el Señor no viene y anda con envidias, no anda con maldades en su corazón, no anda criticando a la gente y son cosas tan sencillas que nosotros todos los días venimos y lo hacemos. Entonces, pensemos qué es lo más clave que debemos de recapacitar, cambiar para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Porque al final de cuentas, si somos discípulos, tratamos de ser como Él. Este siguiente enunciado menciona que cuando los justos se congregan, el Señor puede fortalecerlos y protegerlos. Y menciona históricamente cuando viene la coneo y le dice a la gente, miren mucha, juntémonos, preparémonos, tengamos todas nuestros preparativos con nuestras alacenas llenas, nuestros rebaños y resistamos a los ladrones de Gadiantón. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué aprendemos de eso? Y lamentablemente ahorita con esta situación no nos podemos juntar, pero nos damos cuenta cómo dice el dicho que la unión hace la fuerza y representa eso, ¿verdad? Cómo ellos se prepararon diligentemente con tiempo atrás y cómo hoy en día se nos dice que seamos autosuficientes y muchas veces lo pasamos por alto. Yo recuerdo una anécdota que me cuenta mi mamá de unos familiares que tenemos en Estados Unidos cuando pasó un terremoto en Los Ángeles, fue alrededor del 96, si mal no recuerdo, y se les estuvo diciendo que se prepararan, que guardaran comida, y ellos mismos mencionan que lo pasaron por alto porque decían que podía pasar. Y es la prueba de que el Señor sabe cuando pasan las cosas. Y lo menciono yo con el tema de lo que estamos viviendo hoy en día. Y recordemos que meses antes se nos dijo por revelación e inspiración del profeta de Dios que nos íbamos a enfocar más en una iglesia que iba a ser centrada en el hogar. El Señor en su sabiduría sabía lo que iba a pasar y nos preparó. Entonces, así como al pueblo de los nefitas y los lamanitas que se congregaron y fueron obedientes, pensemos qué mismas bendiciones podemos recibir cuando nos juntamos con nuestros familiares o cuando podamos con nuestros barrios y ramas. Lamentablemente lo que pasa es que cuando nos juntamos empezamos a juzgar a esta hermanita, miren cómo viene vestida, ya cómo va a decir las cosas y que no sé qué, y nos enfocamos solo en lo malo, en lugar de venir y cumplir el mandato del Señor donde dice que nos edifiquemos unos a otros. Por último, como menciona mi esposa, es el tema de que no debemos de temer a Satanás.
con lo que decía de la epístola que le hizo Gideani a Laconeo, viene y lo intenta intimidar y intenta engañarlos. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de la reacción de Laconeo? Podemos ser así y debemos ser así, porque como discípulos de Cristo debemos de ser obedientes, fieles en resistir todo aquello lo que venga, no importa si nos dé temor. El ser valientes, como hemos mencionado, no representa la ausencia del miedo, sino el vencer ese miedo con la confianza y la fe que tenemos en el Señor. A mí me encanta cómo la Coneo viene y no se deja amedrentar, y así va a pasar con nosotros algún día. Viene Satanás y nos pone una prueba muy difícil porque pobrecito, no podés, tenés que dejar esto, y con palabras lisonjeras va a venir y nos va a tratar de engañar. Y así es como siempre pasa con él. Es engañoso, malintencionado y siempre va a buscar la forma de hacernos caer. Pero si somos fieles, fuertes, firmes en Cristo, podemos sostenerlo. Meditemos qué fue lo que hizo que la Coneo viniera y resistiera eso en nuestros corazones y tratemos de emularlo. Esta es la clase que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos que sea de su agrado, que puedan meditar en sus corazones y aprender más. En el nombre de Jesucristo.